Bueno, hermanos, este es el domingo 12 de abril del año 2020 y hoy vamos a tratar, hoy es el domingo en el que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús y he titulado el mensaje de esta mañana, pues lo he titulado con el título de Esperanza en medio de la pandemia. Y vamos a estar centrados en un pasaje de las Escrituras, precisamente hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que por cierto habéis recibido a través del WhatsApp pues, las recomendaciones para reunirnos hoy en oración de 12 a 1. Bien, pues comenzamos. Y comenzamos diciendo que nos alegramos mucho de que por fin podáis ver mi cara, y la cara de alguno de vosotros la he podido ver a través de la videoconferencia, y si no, pues por lo menos auditivamente a través del teléfono, y es el contacto que estamos recibiendo, el contacto que uno a otro, y comentando situaciones y vicisitudes que cada uno de nosotros va pasando. Y entonces esta situación de comunicarme a través de este medio, pues para mí es novedoso. Y me da cierto temor, lo confieso, me da cierto temor, cierto respeto. Yo no quisiera verme en esta vicisitud, pero las circunstancias son las que cambian. Los tiempos son los tiempos en los que el Señor nos está llevando. En medio de la tempestad y de la tormenta, confiamos plenamente en su soberanía y sabia dirección. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En nuestra barca está también nuestro Señor. En este tiempo nuestra fe está siendo probada. Bendito sea su nombre. No quiero seguir sin transmitiros también el saludo de nuestro hermano Boris. Él constantemente también está pendiente de vosotros y también participando y proponiendo temas de oración, etc. Y estamos también muchas veces comunicándonos y hablando de cada uno de vosotros. Así que, hermanos, os añoramos mucho. Estamos esperando el día en que por lo menos nos podamos ver y no sé de qué manera podremos estar otra vez juntos. La verdad es que la situación es bastante tremenda. Los datos que hoy los medios de comunicación nos han hablado pues son bastante trágicos. Aunque no nos podamos reunir ahora y nos gustaría estar con vosotros, tenemos que reconocer que sí estamos unidos espiritualmente, todos juntos, por medio de nuestro Señor. Y menos mal que Dios ha provisto estos medios tecnológicos para poder comunicarnos uno con otro. No sé por qué Dios está permitiendo esta pandemia a nivel mundial. No sé cuál es el origen y por qué ha surgido en este momento y con tanta virulencia. Pero sí estoy seguro de que esto no está fuera de su control, que Él siempre tiene un propósito bueno, porque Él es justo, Él es sabio, Él todo lo puede. Él se comporta siempre con rectitud, no tiene dobles intenciones, no pone trampas, al revés, viene a rescatarnos de la esclavitud, del pecado y del diablo, viene a rescatarnos de la muerte y a darnos vida. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios no pone trampas. Dios no se alegra de nuestro mal. Como estaba diciendo, Dios no se alegra de nuestro mal. Dios no se alegra de nuestro dolor. Al contrario, ve nuestro dolor y sufrimiento y se compadece. Dios no nos abandona en nuestro sufrimiento y adversidad. Lo primero que tenemos que decir en esta mañana es que nos solidarizamos con el dolor y el sufrimiento que muchas familias experimentan en este momento en España. Rogamos a Dios que consuele y llene con su paz a tantos que en este momento están sufriendo, están enfermos o han perdido a un ser querido. Es una situación tremenda la que estamos viviendo.
totalmente inesperada, nos ha superado con creces. Hemos quedado totalmente indefensos. Han sido derrumbadas todas nuestras seguridades, toda nuestra jactancia. No nos han librado nuestros conocimientos científicos, ni nuestro bienestar social y económico. El virus no ha distinguido ni entre pobre ni rico, ni entre sabio e inculto, ni entre bueno y malo. No ha distinguido ni etnias, ni lenguas, ni pueblos, ni religiones. Como dice el profeta Isaías, lo mismo les pasará al sacerdote y al pueblo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestario, al acreedor y al deudor. Isaías 24, versículo 2. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, tenemos esperanza. Precisamente hoy estamos recordando el anuncio más grande en la historia de la humanidad. Jesús resucitó. Este anuncio, este acontecimiento, ha cambiado la historia del mundo. Quiero proponeros para nuestra lectura un pasaje del Evangelio de Mateo, concretamente el capítulo 28. Bueno, ya lo sabíais que os habíamos propuesto este capítulo para leerlo hoy, y considero que ya lo habéis leído. Del capítulo 28 vamos a fijarnos, en este momento vamos a fijar nuestra atención en los versículos del 1 al 10. Quiero que prestéis atención a varios detalles. Y tengo presente que ya había hecho la lectura de este capítulo. Y vamos a hacer una especie de investigación así con cierto tinte periodística. Vamos a ver de este relato, a considerar varias cosas. En primer lugar, nos vamos a preguntar cuándo sucede. Los acontecimientos que se narran en ese momento, ¿cuándo sucede? Pues la respuesta está clara: al amanecer del primer día de la semana. En segundo lugar, vamos a ver quiénes están involucrados. Pues vosotros conocéis la respuesta. Varias mujeres, María Magdalena, la otra María, un ángel del Señor, los guardias que custodiaban el sepulcro y Jesús. En tercer lugar, vamos a fijarnos en qué es lo que sucede, qué ha ocurrido. Y vamos a resumirlo, la narración. Pues lo que sucede es que las mujeres se acercan al sepulcro. Un ángel del Señor desciende del cielo y remueve la piedra grande del sepulcro y se sienta sobre ella. Los guardias de miedo temblaron y se quedan como muertos. El ángel habla con las mujeres. Las mujeres entran en el sepulcro y ven el lugar donde yacía el cuerpo de Jesús. Y, oh sorpresa, no está allí. No está allí el cuerpo de Jesús. Y de esto se deduce algo importante, que el cuerpo ya no estaba dentro del sepulcro antes que la piedra fuera removida. Jesús había resucitado, había salido del sepulcro, aún cuando estaba sellada con una gran piedra y custodiada por una guardia romana. ¿Qué más sucedió? Luego de mirar dentro del sepulcro, las mujeres se alejaron a toda prisa y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En el camino, Jesús sale al encuentro y habla con ellas. ¡Increíble! ¡Maravilloso! En cuarto lugar, vamos a fijarnos en lo que dijo cada persona. En primer lugar, vamos a fijarnos en los guardias. Pues los guardias no podían decir nada. El suceso les sobrepasó. Quedaron sobrecogidos por lo que hizo el ángel y por su aspecto.
Estaban temblando de miedo y se quedaron como muertos. Vamos a ver el segundo personaje que aparece en el relato, el ángel. Y el ángel habló a las mujeres. Y habló a las mujeres de esta manera: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ahora es conveniente que nos detengamos en estas palabras un momento. Primero de todo, no temáis, el versículo 5. Más adelante está esta misma expresión, la dice Jesús a las mujeres, más adelante, no temáis. Ahora no puedo entretenerme en qué otros lugares del Evangelio de Mateo aparece esta misma expresión pronunciada por Jesús a sus discípulos. Ante la manifestación poderosa de la acción salvadora de Dios, las primeras palabras son: no temas. No te desesperes en la aflicción, en el fracaso, en la ruina, en el dolor. Confía en mí, nos dice Dios. Confía que tengo un plan que va a superar todas tus expectativas. Lo que piensas que es imposible que suceda, lo haré. Una obra grande. Aunque pienses que es imposible que alguien procure el bien de su enemigo, hasta el punto de entregar a su propio hijo, créeme, mi gran misericordia y mi justicia me moverán para buscar tu bien, para rescatarte de la cárcel en que estás aprisionado, por tu rebeldía, por tu egoísmo, por tu vanidad y tu obstinación. Sí, ven a mí, porque yo solo puedo salvarte. El profeta Isaías afirma: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Esto lo encontramos en el capítulo 43, versículo 11. Y en otro lugar también dice: Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Esto se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 22. Sí, solo en el Señor está la salvación. Dios hace una obra muy superior a lo que nuestra mente pueda imaginar. Como dice también el profeta Isaías: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Esto lo dice el profeta Isaías, está escrito en su libro. Desde el versículo 13 del capítulo 52 al versículo 1 del capítulo 53. Querido amigo que nos estás oyendo, que nos estás viendo, no dejes que el fondo cenagoso de la desesperación y del temor te engulla. Clama a Dios.
Solo Él puede rescatarte. En segundo lugar, el ángel también les dice lo siguiente: yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Esto fue lo que motivó el que fuesen esa mañana tan temprano al sepulcro. El amor que sentían por Jesús. Este amor las movió a buscarlo. Ellas recordaban el consuelo y la paz que recibían de sus palabras. Recordaban su actitud de amor y de servicio. Recordaban tantas cosas de él cuando le seguían caminando por todas las tierras de Galilea y aún por la tierra de Judá. Y muchos detalles, muchas situaciones, muchas horas sin techo donde dormir, pasando frío, yendo de aldea en aldea, siendo rodeado de grandes multitudes en determinados momentos. Y este amor, esta vinculación que tenía con Jesús, esto que ellas experimentaron, es lo que les motivó a ir. Y recordaban, como he dicho antes, su actitud de amor y de servicio. Querían regresar, aunque sabían que no podían entrar en el sepulcro. Habían visto cómo habían rodeado la piedra, que era muy grande, y la habían, no vieron, ellas no vieron que la piedra había sellado, porque ellas sí guardaron el día de reposo. Pero se conformaban con estar cerca. Ya habían estado cerca en la cruz y cuando lo enterraron en el sepulcro. Sin embargo, los discípulos no. Los discípulos se fueron. Ellas, con gran dolor en el corazón, contemplaron a su maestro crucificado. Los discípulos no esperaban este suceso de que Jesús terminara crucificado en la cruz. Superó todas sus expectativas. Y eso a pesar de que Jesús ya se lo había anunciado varias veces, pero no entendieron el significado de sus palabras. Lo que esperaban era que Jesús fuera entronizado como rey en Jerusalén y que entonces se manifestaría el reino de Dios prometido en las Escrituras, con gran poder, liberando a Israel de la opresión del Imperio Romano. Y el Mesías, el ungido de Dios, dominaría con poder sobre todas las naciones de la tierra, trayendo sobre la tierra un reino de plenitud, de paz y de justicia, donde Jerusalén, la ciudad santa, sería la capital del mundo. Pero lo que ocurrió en realidad fue que Jesús, el Mesías esperado, fue crucificado en la cruz. La muerte más ignominiosa y cruel que el ser humano haya inventado. Y que recibió por corona una corona de espinas. Aparentemente todo el ministerio de Jesús había terminado con un estruendoso fracaso. Todas las expectativas de sus discípulos y del pueblo quedaron totalmente destruidas. Además, las autoridades llegaron al convencimiento que la vergüenza y la humillación del crucificado eran la confirmación de que él no era el verdadero Mesías. Se burlaban de él al pie de la cruz y decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Pero lo que ellos no quisieron ver es que este fue el plan de Dios para la salvación del pecador desde antes de la fundación del mundo. Ellos no reconocieron la palabra de Dios escrita varios siglos antes por el profeta Isaías. El profeta Isaías
en su libro tiene escrito lo siguiente: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Este fue el plan de Dios desde el principio para salvarte: entregar a su único Hijo para morir en la cruz por tus pecados y rebeliones. Su Hijo Jesús, que nunca cometió pecado, que siempre obedeció todos los mandamientos de Dios, que tuvo siempre una vida justa de amor y de servicio a Dios y a los hombres y a las mujeres, que fue proclamando por toda Galilea y Judea el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, Jesús tiene poder para salvarte. Solo tienes que confiar en Él, en el plan de salvación que ha diseñado, que era necesario que Él muriese para ocupar tu lugar, para librarte de toda condenación. Para librarte de toda condenación, precisamente Jesús se ofreció voluntariamente para recibir sobre sí la muerte que tú merecías. Pero Dios ha tenido paciencia contigo y ahora te llama para que vuelvas tu rostro a Él en arrepentimiento y fe. Para que pongas toda tu confianza en la cruz, en su muerte y resurrección. Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Romanos 4:25. Por eso es tan importante la resurrección de Jesús, porque la resurrección confirma que Dios ha aceptado el sacrificio expiatorio de su Hijo por los pecados de su pueblo. No señalo más citas, y ahora tendría ganas de hacerlo, no señalo más citas de las Escrituras para no cansaros. Como iba diciendo, la resurrección confirma toda la enseñanza y obra de Jesús de que es veraz, de que todas sus afirmaciones sobre sí mismo y todas sus obras de poder provienen de Dios y tienen la aprobación de Dios. La resurrección muestra a los hombres y mujeres de este mundo que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que solo Él tiene poder para salvar. Solo Él tiene poder para librarte de toda condenación. Solo por la fe en Él puedes obtener salvación. Solo Jesús tiene el poder de transformar tu vida. Solo Él tiene el poder por su Espíritu de quitar tu corazón de piedra y rebelde a Dios y darte un corazón nuevo de carne, sumiso y obediente a Él, a Dios. Solo Él, y por la fe en Él, tiene el poder de hacerte un hombre nuevo y una mujer nueva, donde Jesús, el Mesías, es verdaderamente tu Rey, es verdaderamente tu Señor y tu Dios. Y todo esto solo por la fe en Él y solo por su gracia, sin ningún mérito por tu parte. Queda anulada toda jactancia tuya, igual que quedó anulado todo pecado tuyo por su sacrificio expiatorio en la cruz. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21.
También, por la resurrección de Jesús, no solo experimentamos ahora nueva vida en Cristo, sino que también tenemos la esperanza de que cuando Él venga de nuevo, porque el Señor viene y está cerca su venida, tenemos la esperanza que cuando Él venga en gloria, nuestros cuerpos también resucitarán y serán transformados conformes al cuerpo de su gloria. Con su venida manifestará la plenitud gloriosa de su reino. También el ángel les dijo, en tercer lugar, e id pronto, y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. El ángel les encarga una comisión rápida. Deben comunicar a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos, cuanto antes. Ellas todavía no han visto a Jesús resucitado. No lo han visto todavía. Solo tienen la evidencia del sepulcro vacío y del anuncio del ángel. Imaginemos la situación. Imaginaros vosotros y vosotras esta situación. Imaginaros que estáis allí, que sois vosotros y vosotras los que acabáis de llegar al sepulcro y encontráis el ángel allí sentado y os dice que Jesús ha resucitado y que veáis y que entréis, que paséis y veáis el sitio donde estaba el cuerpo, donde había estado el cuerpo. Imaginaros la mezcla de pensamientos y sentimientos contradictorios. Venían de los días anteriores de un gran dolor. Habían visto a su maestro crucificado. Van al sepulcro y lo que menos se podían esperar es que hubiese sido removida la piedra, habiendo una guardia custodiándola, y que estuviera un ángel, un ser con un rostro resplandeciente como un relámpago y con ropa, estuviese sentado allí delante y le estuviese anunciando que Jesús ha resucitado. Dios está probando su fe, a pesar de estos sentimientos contradictorios que había en ellas. Por supuesto, ir corriendo a los discípulos implica que han creído el anuncio de la resurrección que fue confirmada por la evidencia de la ausencia del cuerpo. Por su fe, por su reacción, entendemos que su fe fue fortalecida. Ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Fijaros en la inmediatez de la obediencia que surge de una fe confiada en Dios, quien siempre verá. Fijaros, si ellas no hubiesen confiado en el anuncio y en la evidencia de la resurrección, no habrían salido corriendo. Y con esta mezcla de sentimientos, temor y gran gozo. Fijaros en los términos, a toda prisa y corrieron. Estos son pruebas de una confianza plena en lo que Dios les estaba anunciando. Una confianza plena en que Jesús efectivamente había resucitado. Y eso que todavía no lo habían visto. Y la última imagen que tenían de Jesús era crucificado en la cruz. Sin embargo, creyeron el anuncio y recordaron cómo Jesús les había advertido esto. Y todo esto a pesar de los sentimientos contrapuestos que estaban experimentando. Por un lado, temor, y por el otro, gran gozo. Intentad imaginaros que sois vosotros y vosotras, que estáis viviendo ese acontecimiento. Intentad comprender a la vez el temor y el gran gozo. Es una reacción totalmente natural y humana. Esto da autenticidad al relato del texto. Fijaros, vamos a recordar lo que ha sucedido. Ha descendido del cielo un ángel del Señor, siendo su aspecto como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve.
Se produjo un gran terremoto. También removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Imaginaros. Ya hemos hablado antes de vosotras no temáis. Y todo esto, de aquí podemos ver por qué surge el temor ante esta visión de este ser resplandeciente cuando ellas llegan al sepulcro y se lo encuentran ya sentado sobre la gran piedra. Ya hemos hablado antes de vosotras no temáis. No es necesario que ahora volvamos a incidir en eso. Pero también experimentaron gran gozo. Está claro que es por el anuncio de la resurrección. El dolor se ha tornado en gozo. Dios ha manifestado el poder de su salvación en la persona de su Hijo. Este poder que se manifestó en la resurrección de Jesús es el que actúa por la fe en nuestras vidas, cambiando nuestro lamento en baile. Las mujeres manifestaron su fe en el anuncio de Dios por su obediencia inmediata. Probablemente todavía no estarían comprendiendo plenamente lo que estaba oyendo y viendo, pero aún así estaban corriendo para anunciarlo a sus discípulos. ¿No recuerda esta actitud a la de Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Ellas creyeron plenamente en el anuncio. Bueno, lo que acabo de leer se encuentra, se me ha olvidado recordarlo, en el Romanos, en capítulo 4, versículos 18 al 21. Esta fue la actitud de Abraham, todo en contra. Sin embargo, se aferró a la promesa y no dudó. Y orientó toda su vida y se movió y se trasladó, confiando en la promesa de Dios. Y esperó y confió. Y esperó muchos años. Y llegó un descendiente conforme a la promesa. Cuando ya era mayor y su mujer era estéril. Estas mujeres, cuando recibieron el anuncio de la resurrección de Jesús y vieron palpablemente que el cuerpo ya no estaba allí, ellas creyeron plenamente en el anuncio y actuaron inmediatamente en consecuencia y confiaron plenamente en la promesa. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ellas no esperaban ver a Jesús. Ellas esperaban que esta promesa se cumpliese cuando regresaran a Galilea con los discípulos. Pero sí es verdad que en medio del temor también se produjo el gozo. Y lo creyeron, y confiaron y creyeron en la promesa de que verían a Jesús. Y fueron corriendo como si ya fuese una realidad, como si ya lo hubieran visto, como si ya lo hubieran experimentado. Y fueron a correr a decírselo a los discípulos. Es la demostración de que efectivamente la fe había arraigado con fuerza en su corazón. Efectivamente, ellas confiaron en el anuncio de Dios y confiaron en su promesa. Él va delante de vosotros, Galilea, allí le veréis. Hasta aquí lo que dijo el ángel. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús. ¿Acordáis, no? Hemos visto lo que dijeron los guardias y hemos visto lo que dijo el ángel, las 3 cosas que el ángel dijo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las 2 cosas que dice Jesús. En primer lugar, vemos el saludo de él, salve. Esta palabra en griego tiene el sentido de alegraos. Cuando se utiliza como un saludo, como aquí, tiene el sentido de salud, o en sentido grecorromano, salve, como lo tenemos escrito en algunas de nuestras Biblias. Es una palabra coloquial equivalente a nuestro hola. Jesús lo utiliza para transmitir cercanía y tranquilizar a las mujeres. Y
Podríamos traducirlo apropiadamente en este momento como gozaos. Ya hemos hablado de este gozo. Veamos las circunstancias. Las mujeres van corriendo hacia los discípulos y de pronto Jesús les sale al encuentro. Esto es maravilloso, desde luego. O sea, ellas van corriendo y Jesús les sale al encuentro, de repente. Ellas tienen el privilegio de ver a Jesús ahora y no tener que esperar para verlo en Galilea. Mientras ellas van corriendo en obediencia a la fe, es cuando reciben este encuentro. Es cuando nos ponemos en marcha en obediencia, en confianza a la promesa de Dios, cuando recibimos en nuestro camino el encuentro del Señor, para fortalecernos y alentarnos. Nuestra fe es iniciada por Dios y es sostenida y potenciada por Él. Es importante la reacción de las mujeres. Se acercaron, abrazaron sus pies. El sentido en griego tiene el sentido de retener firmemente, es decir, se podría traducir también como asieron sus pies y le adoraron. Sí, si Jesús te hubiese salido al encuentro, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? Si tú te hubieras encontrado en la misma situación que estas mujeres, ¿cómo habrías reaccionado? Asir sus pies es la primera reacción importante del discípulo. Con Jesús no hay mejor posición que humillarnos, agacharnos y asir los pies, aferrarse a ellos. Es la posición más digna que podemos tener. Representa una actitud fundamental en nuestras vidas: rendición y dependencia. La segunda reacción es la adoración. Admirar su majestad, su poder, su hermosura, su bondad, su justicia, su misericordia, su amor, en resumen, su santidad. Es el reconocimiento de que solo Él es el Señor, que solo Él es nuestro Dios. Implica rendición total, dependencia total, anhelo por estar en su presencia, anhelo por engrandecer su nombre, anhelo permanente por alabarle, vivir en obediencia a Él, vivir para buscar lo que le agrada. Y hemos dicho, acabamos de ver lo que Jesús les dice en el momento en que se encuentra con ellas, de repente. Sale a su encuentro. Jesús es el que sale al encuentro de ellas. Cuando ellas, de una manera sencilla y confiada, van corriendo a dar el anuncio a los discípulos, porque han creído el anuncio. Se han gozado. Pero Jesús les dice también: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Primero Jesús les dice: no temáis, y no digo nada más sobre este tema. A continuación, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. De nuevo, son comisionadas por el Señor para anunciar la resurrección. Debemos notar cómo a los discípulos los llama hermanos. Ya no los llama discípulos, los llama hermanos. Los recibe plenamente. No tiene en cuenta el abandono de ellos, ni sus temores, ni el no haber estado a la altura de su llamamiento, del llamamiento que Él les dio. Él ha cargado sobre sí nuestras debilidades para hacernos participar de su victoria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, del versículo 35 y 39. Ya sé que vosotros lo conocéis, hermanos queridos míos, pero por si este vídeo también lo ven otras personas que no están acostumbradas a leer la Biblia. De nuevo Jesús las envía a anunciar la resurrección. Si hemos recibido el testimonio de los apóstoles de que Jesús resucitó, nosotros, si Dios ha puesto en nuestro corazón la convicción plena de fe en su resurrección, el Señor nos envía a anunciar a otros que Él ha resucitado. No importa si el testimonio es rechazado o nos trata como que estamos anunciando una locura. Sabemos que esto es difícil de aceptar, pero nosotros no tenemos razonamiento. Nosotros tenemos sencillamente una fe sencilla y confiada en el testimonio de los apóstoles. Y nosotros, por la fe, y solo por la fe, sin haber visto, hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo que el Señor ha derramado una vez que hemos rendido nuestra vida y nos hemos acercado a Él en arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo que ha derramado nos ha hecho experimentar la veracidad y la certeza de ese testimonio. Pero entendemos que este testimonio no es fácil de aceptar, pero es base del testimonio cristiano. Sin la resurrección, nada de lo que está enseñándose en el Evangelio por parte de Jesús tendría sentido y validez. Hermanos, el Señor nos manda que vayamos y anunciemos su poder salvador para todo aquel que cree en Él. Para todo el que cree que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Esto lo escribió también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3 al 5. Hermanos, ya hemos llegado al final y debemos de gozarnos, porque hoy es un día especial, porque es un día en el que estamos recordando que nuestro Señor Jesús de Nazaret resucitó y ahora Él está sentado a la derecha del Padre, reinando, aunque a muchos les pueda parecer que no. Y estamos esperando su regreso y su venida. Hermanos, Bori y yo os deseamos que el Señor os llene con plenitud de paz y de gozo. Jesús resucitó. He aquí, el Señor viene. Amén. Que Dios os bendiga.